apareció que un presentador había bloqueado mi micrófono. Eso pasó la primera clase que estuvimos. Hola, Mati. Bien, qué lucha. Lo que me parece que pasó es que cambió desapareció el link que yo usaba para entrar. O sea, el link es el link es el mismo, pero en internet, cuando uno lo busca, no estaba más la lista de variantes para entrar. En cambio, aparecían páginas de Skype diversas, de soporte. Y yo seguía intentando con la fórmula habitual, pero ni encontraba los links que me acomodaban, me abreviaban el problema. Pero ya estamos. A ver. Tengo que cargar un PowerPoint porque vi que el eco de digamos, de la lectura fue bastante escaso. Así que me parece que vamos a trabajar con el PowerPoint del análisis del ciclo económico. Y después conversamos, a partir de esto, conversamos un poquito más los materiales que les mandé por mail. A ver acá. Veamos. Clase 1, clase 3, 4, acá está. Bueno, yo esto lo cargo ahora en el PowerPoint y luego les pongo la ventana para ustedes. Window. ¿Dónde estamos? Acá. Muy bien. Teoría del ciclo económico. Había recién una pregunta pero tengo que cargar el chat. Había una pregunta recién sobre bibliografía. Dice, profe, la bibliografía adicional a su libro lo encontramos en internet. Te la tengo que mandar, la bibliografía. Yo les voy a mandar lo que sea que necesiten, lo voy a mandar por mail. Y si no, les mandaré el link, que ocupa menos lugar, ¿sí? Pero mientras yo no les mande nada, non calentarum largum vivirum, ¿ok? Porque estoy tratando de ser cuidadoso con el nuevo régimen de dar clase. A ver, ¿dónde estaba esto? El PowerPoint. Acá está el PowerPoint y yo estaba por poner la vista de lectura. Bueno, bien. ¿Qué es el ciclo económico? Se llama ciclo económico a los avatares de los niveles de actividad económica. En la economía de mercado esto es muy notorio, muy cambiante, porque es más breve que lo que sucedía antiguamente. Entonces, es todo un problema porque, digamos, el capitalismo hasta ahora, y también con la ayuda del Estado, ¿no? En algunas etapas, funciona creciendo, tiende a crecer. Pero por momentos, ese crecimiento, que acá está representado por una línea recta, representando una tasa de crecimiento a largo plazo, sin embargo, sufre oscilaciones. Esas oscilaciones
desencadenan las tremebundas crisis, con el correspondiente desempleo, quiebras de empresas, etc. Esto como fenómeno de mercado, de alguna manera diferente a lo que está pasando ahora y lo que va a pasar este año, el año que viene, que es una decisión de política sanitaria, ¿eh? Entonces, ahí ya el mercado, pobrecito, aguanta las consecuencias, igual que en una guerra, ¿no? La guerra contra el virus es como una guerra con otro país, o sea, el mercado sufre y la población sufre más, ¿no? En general, la población trabajadora es la que más sufre todas estas cosas. Bueno, pero, digamos, esto está pensado no como una consecuencia del accionar del Estado, aunque hay distintas circunstancias donde el Estado puede influir desencadenando altibajos, y de hecho para eso está la política económica, ¿no? Y para eso está la teoría macroeconómica, que es la que fundamenta las políticas económicas. Pero digamos, estamos analizando el ciclo económico como un fenómeno propio del mercado. Y acá me dice Emi, esas oscilaciones son las llamadas en los artículos crecimientos en forma de U. No, en forma de U, no, lo de forma de U se puso de moda en forma de B, en forma de U, en forma de W. Son modas de designar a la evolución de algún proceso, normalmente procesos de ajuste, ¿eh? El concepto de ajuste tiene dos contextos, digamos, dos significados. El ajuste lo hace el mercado cuando hay poca demanda y viene la crisis, o sea, cae la producción. Pero también el ajuste es una palabra que se usa para cuando los gobiernos quieren corregir los ajustes del mercado. Así que, pero bueno, lo de la forma de U está describiendo una posibilidad de las cosas que pueden pasar, como para entenderse mejor con ideas gráficas, pero son cosas muy ad hoc, muy contingentes, muy que se le ocurrió a alguien explicarlo así, después quedó como costumbre, pero bueno, no es a esto que nos referimos. En general se usa forma de U o forma de B, ¿no? Para cosas momentos muy concretos donde nadie sabe bien para dónde va a disparar la cosa, entonces se empieza a discutir, unos dicen que va a tener esta forma, el otro la otra. No tiene realmente relevancia, pero sí tenés razón en que cuando se usa eso de la U tiene que ver con alguna cuestión del nivel de actividad económica, eso sí. Pero no específicamente es lo que usamos para acá, para el ciclo. En el ciclo económico lo formalizamos en general como una sinusoide, ¿no? Porque sabemos que va a haber subas y que va a haber bajas, y que eso nadie sabe cómo evitarlo, entonces va a seguir. Bien, uno sí se sabe cómo morigerar esto, o sea, cómo poner un límite a estas subas o a estas bajas. Cuando se produce una disparada de la demanda y del PBI, ¿no? Que es lo que estaría acá mostrándose en el eje vertical, lo indica a lo largo del tiempo. Cuando viene una suba, que también se llama auge, el riesgo es la inflación, cuando en la crisis era el desempleo, ¿no? Bien. Entonces tenemos que el crecimiento económico en la economía de mercado funciona a los tumbos. Así es. Y eso lleva a que los economistas empezaran a formular ideas para evitar esto. A la altura de los años 30, cuando se desencadenó la Gran Depresión, había tantas teorías del ciclo económico como autores, como economistas casi. Y bueno, Keynes tuvo la habilidad de reunir las ideas más comunes y sólidas, ¿no? No más comunes, las ideas más sólidas que se habían emitido hasta el momento, aportó algo
y bueno, le puso su membrete de Lord inglés. Y personaje destacado en diferentes ambientes, desde lo diplomático a lo académico, pasando por lo artístico. O sea, es un personaje por lo bursátil. Bueno, es un personaje realmente. Y bueno, él concitó, es como que creó una síntesis que fue aceptada por muchos economistas. Otros no. O sea, son puntos de vista de cómo hay que actuar en la política económica. Y eso siempre hay discrepancia, porque la política económica es política y la política existe porque en la sociedad hay conflictos de intereses y de valores. Entonces, lógicamente, no va a haber es muy difícil que haya unanimidad en algo. Fíjense ahora con el tema de las medidas sanitarias de confinamiento, digamos, o aislamiento. Todo el mundo tiene una idea distinta de cómo salir de esto y cómo evitar un número de muertes. Es casi como que cada cual tiene una idea de cuántas muertes hay que poner en la balanza para que se justifique seguir con el coronavirus, con el aislamiento. Bueno, cada cual en las cuestiones sociales tiene su punto de vista, ¿no? Bueno, les muestro un lindo cuadrito que muestra la evolución de los ciclos económicos para Estados Unidos, que siempre es el modelo, porque es el modelo de capitalismo moderno, y que releva que desde 1854 hasta 2009 hubo 33 ciclos en Estados Unidos. Y de esos, el promedio del tiempo medido en meses entre, vamos a empezar, de pico a pico, ¿ven la tercera columna? De pico a pico quiere decir desde el máximo del auge al siguiente máximo del auge. De piso a piso es del fondo de una depresión al fondo de la siguiente depresión, o digamos, de una crisis, ¿no? Porque hay un tema de conceptos acá. Recesión siempre es algo más liviano, más breve que la depresión. Bueno, entonces, y tenemos también el promedio de la cantidad de meses de pico a piso, o sea, cuánto tardaba la economía en irse al bombo y cuánto tardó en recuperarse. En promedio, desde 1854 hasta la crisis anterior a la actual, digamos, la última gran crisis de mercado, ¿no? Fíjense que en promedio las recuperaciones fueron siempre más lentas que las caídas, más del doble de lentas. La velocidad fue más, digamos, la velocidad de caída siempre fue el doble que la de recuperación. No. Sí, tal cual. La velocidad de caída fue siempre de ir al fondo de la crisis, fue más rápido. Pero cuando uno segmenta esto por periodos, 1854-1919, por ejemplo, que acá se contabilizan 16 ciclos, vemos que la estadística más antigua muestra que de pico a pico y de piso a piso pasaba menos tiempo, contra 56 meses, 48 meses. Ya interesante. Eran más breves las crisis. Y se nota que eran más parejos los tiempos de hundimiento y los de recuperación, ¿no? 22 contra 27 sería, más redondeando. Bien, ya entre 1919 y 1945, que aparece la Gran Depresión de 1929 a 1939, se abrevió más todavía el tiempo de caída, cayó más rápido y se extendió
el tiempo de recuperación. De 21,6 meses se pasó a 18,2 meses. Y la recuperación pasó de 26,6 meses a 35 meses. Y el ciclo de pico a pico, de piso a piso, se alargó a 53 semanas. 53 meses. Bien. El último periodo analizado muestra que se sigue profundizando las mismas tendencias. Entre el 45 y el 2009, ya después de la gran crisis, tenemos que de pico a pico y de piso a piso estamos en 69 meses. Y la caída pasó de 22 a 18 y de 18 a 11 meses. Mientras que la recuperación se prolongó de 26,6 a 35 y de 35 a 58,4. ¿Qué tal? O sea, las crisis son cada vez más jodidas. Esa es la verdad. O sea, es como que a la economía le cuesta más levantarse después que se dio el porrazo. Es como cuando la gente llega a la ancianidad, ¿no? Cuando la gente envejece, se tropieza más rápido y se recupera más lento, se levanta, tarda más en levantarse, ponerse de pie otra vez. Da la impresión que el capitalismo está envejeciendo, da esa impresión. No quiere decir que, no quiero decir nada con esto, que va a desaparecer, nada, no quiero decir nada de eso. Quiero decir simplemente que tiene, digamos, los engranajes un poco oxidados, ¿no? Y por lo tanto es cada vez más problemático para la gente, para la población, y cada vez es más problemático para los gobiernos hacer algo. Bien. ¿Algún comentario de esto? ¿Se entendió? Todos estos números son 16 cifras. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de esto? Isabel. Ah, ok. Pensé que sí que era una pregunta. Bien. Bueno, continuemos. Acá tienen un gráfico desde 1950 para acá. Todos los grisados de fondo son, esos barrotes grises son periodos caracterizados como recesión. Lo cual no quiere decir que fuera de eso las cosas fueran de... Perdón, los grises están mostrando, estoy viendo las recuperaciones del empleo. Acá se está analizando la tasa de desempleo en porcentaje. Fíjense, el desempleo, como habíamos visto en algún momento, en la crisis en la última gran recesión, digamos, el desempleo había llegado a el 10%. Y duró un par de años. Y a ese nivel solo había sido superado en los años 80, mediados de los años 80, cuando Reagan, por esto de Estados Unidos, cuando Reagan implementó el gran viraje anti-keynesiano, digamos, el gran viraje de lo que después se empezó a llamar neoliberalismo, y que hoy, como ustedes pueden ver, con emisiones de dinero en gran escala para que el Estado lo regale, para que lo regale o lo preste dando su propia garantía, es casi inaudito el grado de expansión monetaria de Estados Unidos, Europa, América Latina, con el tema del coronavirus.
y correspondiendo al financiamiento del Estado para políticas de regalar plata o de fomentar, digamos, de dar crédito o regalar plata directamente, ¿no? Eso es completamente, supera todo lo conocido, me parece. Aunque ya en la crisis, la última crisis, la de 2008-2009, gastó mucha plata, ¿no? Ya habíamos visto eso, que la emisión había sido muy importante, multiplicó varias veces la cantidad de dinero que se había, que había al inicio de la crisis. Bien. O sea que ven que realmente uno vive a los tumbos, ¿no? Fíjense la evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos. No es chiste pasar del 8% al 2, perdón, yo en un momento dije que me confundí, pensé que esto no era de desempleo, que era de nivel de actividad. Cuando el empleo crece, la actividad está, cuando el desempleo crece, perdón, es que la actividad está muy baja. O sea, por eso las líneas grises coinciden con la suba del desempleo. O sea, las líneas grises muestran las crisis, no las recuperaciones. Las recuperaciones en este gráfico son todas las caídas. Ahí se recupera el empleo porque disminuye el desempleo y seguramente a las empresas les está yendo mejor, si no, no contratarían a gente. Bueno, pero les quiero decir, acá es ir a los tumbos para arriba, ¿no? No es chiste pasar de un 3 y pico por ciento a un 8%, o a lo largo de una década del 3,5% al casi el 11%. Bueno. ¿Cómo se define una recesión? Hay gente que usa manuales recibidos. Lo ideal es tener la intuición del asunto y barajar cómo se van jugando las distintas variables como para decir, bueno, esta situación la tengo que considerar que es una recesión ya o me parece que no. Pero bueno, para ponerse de acuerdo los economistas, los bancos centrales se definen lo que para ellos es una recesión. Nosotros vamos a tener esta definición, que es, bueno, una caída importante del PBI a lo largo de, para una recesión, a lo largo de pocos meses, si no estaríamos en el concepto de depresión. Bueno, cuando hablamos de la caída del PBI nos referimos siempre al PBI a precios constantes, o sea, lo que acá se llama PBI real, el PBI medido sin efecto inflacionario, o sea, quitándole el efecto inflacionario. Entonces afecta a los ingresos de la gente, también en términos ajustados por inflación, a precios constantes, el empleo, la producción industrial, el comercio, bueno, todo lo que dice ahí. Y todo lo otro que uno se podría imaginar. Y se dice que empieza este proceso cuando la economía comienza a deslizarse hacia abajo. Llegó a un punto y de pronto ¡zoom!, se va para abajo. Y termina cuando la economía empieza a repuntar. Cuando empieza a repuntar, uno puede decir, tocó piso. Bien. Bueno, y existiendo estas características de la economía moderna, tan desagradables y tan dramáticas en realidad, aparte de desagradables, hubo que teorizar. Para eso estamos los economistas, para proponer ideas que sirvan para que se pueda manejar con mejores herramientas la actividad económica desde el Estado, los macroeconomistas. Bueno, aparece el libro de Keynes, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en 1936, justo en medio de la crisis. ¿Y qué dice este hombre? ¿Qué dice este buen hombre? Dice algo que contradice totalmente la
aunque parezca mentira, ¿no?, contradice una cosa obvia, clarísima, como es que lo normal es que haya algún nivel de desempleo, que no todo el mundo que quiera trabajar a los salarios vigentes, sin pretender ganar millones, que todo el mundo consiga empleo, aunque acepte los salarios vigentes, no se da. Siempre hay un margen de desocupados. Será el 3, será el 4, será el 10, pero siempre hay desocupados. De manera que parece una obviedad decir lo normal es que haya desempleo. Mira, Keynes, si hubiera existido el premio Nobel en su época, se lo hubiera ganado seguro, pero el premio Nobel para la economía, pero es una obviedad. Lo que no es tan obvio es que hubiera teorías económicas que pudieran reconocer esta realidad. La mayoría de los enfoques teóricos hasta el momento de que aparece, digamos, lo que se dio en llamar la teoría keynesiana, que como les dije, reúne los aportes de un montón de otros economistas, ¿no? Y aparte tiene el toque propio, por supuesto, los aportes propios de Keynes, pero digo, la teoría recibida, la neoclásica, la clásica, salvo en el caso de Malthus, funcionaba se suponía pleno empleo siempre. O sea, estaba focalizado en la mecánica de largo plazo del capitalismo. La vieja teoría económica estaba pensada para justificar la economía de mercado. En el sentido de, como digamos, partiendo de Adam Smith, ¿no? O sea, con lo de justificar, lo que quiero decir es que se trataba de explicar cuáles son las leyes de funcionamiento, las leyes generales de funcionamiento. Entonces, si lo que importaba era la mecánica magna del sistema capitalista, que estaba bien, que es correcto, ¿no? Adam Smith, Ricardo, pero ¿para qué se iban a meter en situaciones particulares que son visibles de esa mecánica, dentro de la realidad, pero que serían como, del punto de vista de la esencia teórica del capitalismo, serían cosas donde esto no funciona? Entonces, Keynes formula una teoría donde se parte de asumir que lo normal es que haya desempleo. Entonces no jorobemos haciendo más teorías donde no hay desempleo, ¿eh? Pero al plantear esta característica, cambia radicalmente las posibilidades del análisis. Porque claro, en el enfoque clásico, si uno supone que en el análisis, en los gráficos, en los modelos, en las derivadas y las integrales, y qué sé yo, ¿no?, de que los distintos economistas usaron para explicar cómo funciona el mercado, cómo funciona... si todo eso supone que hay pleno empleo, cualquier gastito extra del Estado, cualquier emisión monetaria va a significar aumento de la demanda por encima de la oferta disponible y por lo tanto inflación. Pero si suponemos que hay desempleo, entonces es como que la demanda podría crecer un poco más porque hay capacidad productiva ociosa, que es el segundo punto que aparece en el cuadrito. Que si hay capacidad productiva ociosa en las empresas y desempleo, estimulando la demanda, haciendo algo para que la gente tenga más plata en el bolsillo, entonces va a haber un aumento
de la actividad económica a corto plazo. Más ventas y más empleo. ¿Se dan cuenta? Sigue llevando gente. Esto, bueno, fue culpa de todo el despelote de hoy. Bien. Bueno, esto es otra obviedad. Seguimos con una teoría que se basa en obviedades. Tercero, uno se analiza la correlación que hay entre las distintas variables. Puede ver que de las variables de los componentes de la demanda, ¿no? Y haciendo abstracción de los efectos de la intervención del Estado o del comercio exterior, nos queda el consumo corriente de las familias y nos queda la formación bruta de capital fijo de cada periodo. Entonces, uno analiza la dinámica y ve cómo, digamos, las alteraciones que se producen en la formación bruta de capital fijo, las variaciones porcentuales para arriba y para abajo, son mucho más fuertes en general que las que ocurren en el consumo de las familias. Daría la impresión que en la economía de mercado librada a su fuero, sin que se inmiscuya el Estado, el comercio exterior, sucede que la inversión sería la variable dinámica movilizadora del ciclo económico. Aquí a ver qué me dice Tommy. A corto plazo no está mal estimular la demanda si caes en una trampa de liquidez. Eso es muy keynesiano. Pero a largo plazo, como nuestro país termina generando una caída de la inversión, como en nuestro país termina generando una caída de la inversión y un aumento de la inflación. Estimado Tommy, la Argentina es un fenómeno muy concreto. No podemos generalizar, derivar la situación de la Argentina de esta simple teoría. Es un tanto más trabajoso, ¿no? Poder explicar ese tipo de cosas. Yo tengo unas ideas, pero tenemos todavía un largo camino como para formular una interpretación fundada acerca de los males económicos. Sí, bueno, cada cual puede decir lo que quiera, sí. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Con ese estímulo, ¿no? Cuando se logra aumentar las ventas, aumenta la producción, aumenta el empleo, pero, importante, va a depender de las familias y de las empresas, por supuesto también, qué porción de los nuevos ingresos generados con la recuperación van a parar a nueva demanda o van a parar a ahorro. ¿Cuántos? Del lado de las familias, ¿qué parte va a ir a consumo? Y del lado de las empresas, ¿qué parte va a ir a inversión? Porque hay un fenómeno acá que es que las empresas principalmente son los decisores y los que bancan las inversiones, ¿no? La formación de capital. Y las familias y otras entidades, bueno, son las que principalmente deciden el nivel de ahorro. En esa situación, ustedes imagínense que aún una misma persona puede ser empresario y, digamos, jefe de familia. Tomar decisiones o, por supuesto,
quien deba rendirle cuentas también dentro de la familia, pero toma decisiones, tiene puntos de vista respecto del ahorro en la familia y respecto de la inversión en las empresas. Bien, puede ser que el hombre, acuérdense que en un momento vimos que el ahorro financia la inversión, ¿no? Y que en cuentas nacionales terminan siendo iguales el monto de ahorro con el monto de formación bruta de formación de capital fijo. ¿Y qué pasa entonces si este señor como empresario dice, las cosas van mal, no voy a bajar, voy a paralizar el edificio que estaba construyendo porque esto pinta feo? ¿Y en su casa qué hace con lo que gana? Aumenta el ahorro porque la ve fulera. Entonces, por un lado, tenemos y supongamos que todas las familias y todos los empresarios actuaran de la misma manera, tenemos que las familias están ahorrando más en el momento en que las empresas están invirtiendo menos. Entonces va a haber un desfasaje entre el deseo de ahorrar dentro de la comunidad, el monto que se quiere ahorrar, y el monto que se quiere absorber de ese ahorro para financiar la nueva inversión. Evidentemente, las cosas se tienen que cerrar de alguna manera, porque ya vimos que al final termina igualándose el ahorro con la inversión. Contablemente se iguala con la inversión, ¿sí? Pero en el medio, ¿qué sucede? Si no hay inversión y hay mucho ahorro, es que cayó la demanda de consumo y cayó la demanda de inversión. ¿Y eso a qué da lugar? A ver, ¿a qué daría lugar que caiga la demanda de consumo y caiga la demanda de bienes de capital? Pero cae el PBI, sí. ¿Y qué pasa? Se viene una crisis, ¿no? O sea, si este movimiento es importante, de cierta envergadura, se desploma todo. Bien. Incluso se retroalimenta, ¿no? Claro, cae el PBI, aumenta el desempleo, excelente. Y pasan cosas horribles. Bueno, se dan cuenta que entonces hay, digamos, el capitalismo es una cosa anárquica. No está sujeto no hay un director de orquesta. Lo que hay son distintos músicos que a veces se ponen de acuerdo para un lado y otras veces para el otro, y otras veces es un bochinche bárbaro. Entonces pasan estas cosas. Existe la posibilidad objetiva de las crisis y se dan las crisis. Entonces, cuando sube la producción y aumenta el ahorro junto con quizás aumenta el consumo, pero también aumenta no la proporción del ahorro, pero sí también aumenta el ahorro, ¿no? Digamos, el ingreso disponible se reparte, entre, que ya lo vimos en cuentas nacionales, se reparte entre consumo y ahorro. La familia es una parte consumen, el resto es ahorro. Entonces, consumen, pagan impuestos, reciben subsidios y el resto es ahorro. Entonces, si aumenta el ingreso, va a aumentar también el consumo probablemente y el ahorro. ¿Y habrá un aumento de la inversión paralelo a ese aumento del ahorro? ¿Se dan cuenta? O sea, en condiciones de caída del nivel de aumento de recuperación económica después de una caída, hace falta que haya más inversión para absorber todos esos fondos disponibles que no fueron a consumo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? De todas esas observaciones. Que en el corto plazo, solo en el corto plazo, esto no es una teoría del crecimiento económico, es una teoría del ciclo económico. Entonces, a corto plazo,
el ingreso depende de la demanda agregada. Si aumenta la demanda, va a haber más venta, va a haber más empleo. Si cae la demanda, va a haber menos venta, va a haber menos empleo. Y al mismo tiempo, la demanda agregada depende de una parte de la demanda agregada a la que consideramos autónoma. El ejemplo más claro es el rol de la inversión, que juega un rol propio, independiente del resto de la demanda agregada. ¿Por qué será este rol propio? Porque es que la inversión decimos que tiene una cierta autonomía, igual que vamos a especificar luego, el comercio exterior también tiene tiene autonomía, porque depende de lo que nos quieran comprar desde el extranjero, ¿no? También las políticas económicas son autónomas y en general no solamente no dependen del nivel de demanda agregada y de ingreso, sino que tratan de ir en contra de la dirección que va a las cosas en general, ¿no? Digamos, la teoría del ciclo sirve para hacer políticas contracíclicas, ¿eh? Entonces, cuando la economía baja, el Estado busca que baje poco, la frena, ¿eh? Y cuando la economía sube, la frena también para que no haya inflación. Entonces, la política económica, las transacciones que realiza el Estado, son las intervenciones que realiza el Banco Central, son también, obviamente, conceptos autónomos. En la medida que de eso dependa un pedazo de la demanda, va a ser considerado demanda autónoma. Y la inversión también es una componente de lo que se llama demanda autónoma o gasto autónomo, al que identificamos con la letra A. Todo metemos en esa bolsa de la letra a la inversión, a lo que sería, por ejemplo, el gasto del gobierno, a las exportaciones, ¿eh? Bien, por otro lado, hay acá un debate, ¿no? Antes de Keynes, y basándose en las teorías estas que no daban bolilla al desempleo, entre las cuales Keynes lo deja fuera a Marx explícitamente. Dice que la crítica que va a hacer él no incluye a Marx. En realidad, él luego rescata en una introducción que hay a una edición vieja del libro de los principios de política económica de Malthus. Él destaca a Malthus, Keynes, como su principal antecesor, en el sentido de que Malthus se preocupaba del problema de las crisis y planteaba la necesidad de que si el sector privado no quiere consumir y la gente pasa hambre, entonces hay que hacer caminos, puentes, esas cosas. Bien keynesiano, ¿eh? Pero de 1830, o sea, un siglo antes, ¿no? Por eso Keynes en esa introducción al libro de Malthus dice que la sociedad perdió, y la teoría económica, perdió mucho tiempo por seguirlo a David Ricardo, por seguir los lineamientos de David Ricardo y no haber retomado a Malthus. Lo que pasa que, bueno, los economistas teóricos medio despreciaban un poco a Malthus, Marx incluido. Como que era un poco un tanto inconsistente, ¿no? Siempre está esa pretensión de la coherencia que a veces encierra chispas importantes, ¿no? Bien, bueno, entonces en ese debate con los economistas clásicos, como lo llama Keynes, a los neoclásicos también los llama clásicos, claro, las teorías eran teorías que miraban el largo plazo, no aparecía el problema del desempleo, y las conclusiones que recomendaban entonces los economistas era que debían dejar que ajuste la economía solita, y no era necesario
que aumente la inversión, sino que primero iba a aumentar el ahorro y luego el aumento de los ahorros daría lugar a que los bancos pudieran bajar las tasas de interés para los préstamos y eso alentaría a la inversión. Keynes critica esto y explica que el punto de vista clásico no toma en cuenta que cuando aumenta la inversión arrastra a toda la demanda agregada y al ingreso, y al aumentar los ingresos aumentan los ahorros. O sea que la inversión se termina autofinanciando si uno lo enfoca en el total del cuerpo económico. Bien. Bueno, entonces, de acuerdo con Keynes, retomamos a Keynes solo, la política que tienen que tener los bancos centrales es, en los casos donde hay una recuperación económica y no hay pleno empleo, tienen que ayudar a la inversión. ¿Y cómo lo hacen? Fomentando las bajas tasas de interés. Que haya abundante crédito. Bueno, y lo otro que agrega Keynes es que cuando las políticas monetarias no resulten efectivas para revertir el desempleo, y este es el caso que mencionaba Tommy de la trampa de liquidez, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando la economía está... la trampa de liquidez se define como... pero es una referencia que no lo vamos a demostrar ahora, necesitamos gráficos para que se entienda bien, pero es como una situación donde la gente no cree que van a bajar más las tasas de interés. Y por más que el Banco Central emita muchos billetes, las tasas de interés no van a bajar. Y al contrario, lo que va a hacer es absorber todo el crédito que brinde el Estado, barato, muy barato, para esperar a que la cosa revierta. En esto tiene que ver por qué absorber el crédito. Porque está pensando en tener dinero en efectivo para que, como la tasa de interés llegó a un mínimo, las acciones están en un máximo. Por esto que habíamos visto la definición de yield. Cuando el yield está en un mínimo, el valor de mercado o el PER están en máximos. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Cuando suban las tasas de interés, ¡prum!, la bolsa se cae y es una buena oportunidad para comprar. O sea, si las tasas de interés están muy baratas, en vez de jugarse a la bolsa, lo que hay que hacer es quedarse líquido. Y bueno, si uno consigue tasas de interés como en Dinamarca, a tasa nominal negativa, o como actualmente en Estados Unidos, con tasas nominales inferiores a la inflación, bien, perdón, a la inflación que venía de antes, ¿no? Porque ahora tenemos deflación. Tenemos un horizonte de deflación, como ustedes habrán visto en uno de los materiales que les mandé. Bueno, el hecho es que cuando la política monetaria no sirva para nada para empujar la demanda agregada y el ingreso y recuperar la actividad, dice Keynes, ¿qué le vamos a hacer, señores liberales? La opinión de Keynes era, mi opinión, dice Keynes, es que hay que meter mano al presupuesto nacional. ¿Qué le van a hacer? Reducir los impuestos, como hizo Trump. Cuando se agotó la política monetaria expansiva, después de la crisis, y empezó la inflación, entonces, recuperó una inflación de 2,5%, entonces, seguir emitiendo, no, el Banco Central no quería. Entonces Trump en su programa incorporó una sustancial baja de los impuestos, del impuesto a las ganancias que pagaban las empresas y los particulares, y eso reactivó la economía. Y ahora, con el tema del coronavirus, bueno, está usando enormes sumas de dinero impensables para cualquier mente humana para regalar, o sea, para dársela a la gente como dijimos al principio, y para dar préstamos. Para los TR serían los subsidios, ¿no?, que están ahí abajo.
¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Porque ahora nos metemos en un modelito que conjuga todo esto que venimos viendo. Y sería bueno saber si están despiertos, si no necesitan rever algo, si ustedes mismos no quisieran rever algo de lo que está en la pantalla, ¿sí? Y formular alguna duda, alguna objeción. Se aceptan las objeciones, no solo las dudas, ¿eh? No, ya ni el Papa se considera a sí mismo infalible, así que imagínense, menos un humilde economista. Pero durmieron todos. Es demasiado fácil esto. Bien, Matías. Has puesto la voz del pueblo en tu voz. A ver, una pregunta. ¿El ingreso disponible menos el consumo es igual al ahorro? El ahorro privado. Es igual al ahorro privado. Bueno, listo, ya está. Ya entendí, ya entendí. Avancemos. Nos queda poco tiempo, así que algo va a haber que retomar, ¿no? El miércoles. Bueno, la función del consumo. O sea, ahora vamos a ver dentro de el concepto de demanda agregada, para una economía cerrada. Cerrada quiere decir sin flujos de capital con el exterior y sin flujos de mercancías con el exterior. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces los componentes de la demanda agregada cuando tenemos una economía cerrada. ¿Qué son? El consumo de las familias, el consumo del gobierno y la inversión privada. También el gasto del gobierno, ¿no? Metemos en el gasto del gobierno también la obra pública, la inversión pública. O sea que es corriente y sería y no corriente. Lo dividimos en tres aspectos. Entonces, por un lado tenemos la función del consumo privado, el consumo de la familia. Y decimos que el consumo va a depender, el consumo de las familias va a depender de una componente C sub 0 que depende de un montón de cosas que no especificamos. Por ejemplo, ahí entra el nivel de riqueza de la sociedad. Vieron, si la bolsa se va muy arriba, mucha gente tira manteca al techo porque si tiene su jubilación atada a través de los fondos de jubilaciones y pensiones, de las famosas AFJPs, administradoras de fondos, administradoras privadas, ¿no? De fondos, podría ser estatal también, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces dependen de las colocaciones de los fondos de los futuros jubilados que cotizan a esa AFJP y, bueno, si los fondos se colocan principalmente en el mercado de capitales. Entonces, cuando aumente esa sensación de riqueza de la gente, va a aumentar también su demanda de consumo corriente. Bueno, esto sería un dato, que para el modelo es un dato que viene de afuera. Por otro lado, tenemos que el consumo depende, además, de la parte que la gente destine al consumo sobre su ingreso disponible. ¿Qué porcentaje del ingreso disponible va a consumo? Y a eso lo llama Keynes propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo es el cociente, mejor dicho, la propensión marginal al consumo para Keynes es la derivada del consumo respecto del ingreso disponible. Ahora bien, en la mayoría de los libros se lo representa como consumo corriente dividido ingreso.
¿no? Se olvidan de la parte de subsidios e impuestos y se olvidan de que va a ser diferente probablemente la propensión al consumo en distintos niveles de ingreso. Propensión marginal al consumo. Propensión marginal al consumo. Entonces, lo podemos pensar más sencillo que la derivada del consumo respecto del ingreso disponible, lo podemos pensar como el cociente entre el incremento del consumo y un incremento del ingreso disponible. Que ahí nos va a dar, digamos, no la derivada en un punto, sino el valor de todo un arco, ¿no? De la función. Lo dejamos ahí. Si quieren, a ustedes, si a alguno le gusta C sobre Y disponible, ok. No va a haber mucho problema porque trabajamos con todas estas funciones suponiendo que son lineales, lo cual es una gran mentira. Bueno, pero simplifica mucho el análisis y si hay que hacer alguna cuentita, lo hace mucho más fácil de abordar el tema. Por eso en todos los libros C sobre Y, y en todos no, pero bueno, muchos. Entonces, tenemos que cuando aumente el ingreso disponible, o sea, o aumenta el ingreso, o aumenta el subsidio, o bajan los impuestos, dada la propensión al consumo y dado el C sub 0, que es la parte autónoma del consumo, la que no depende del nivel de ingreso, depende de todas las demás cosas menos del nivel de ingreso, por eso la llamamos autónoma, porque no depende del nivel de ingreso, ese va a ser el nivel de consumo esperado, el consumo corriente de las familias esperado, ¿no? Todo esto es trabajo econométrico, ¿no? Estadístico. Y la misma presentación de estas funciones es típicamente econométrica, ¿no? Donde el C sub 0 sería el término, el parámetro que se obtiene cuando uno le pone que saque un valor fijo. Y la propensión al consumo, si nosotros hacemos la estadística econométricamente, ponemos en una economía los valores del consumo en distintos periodos, en el Excel, ¿no? Y ponemos el ingreso disponible como suma de lo que ustedes ya saben qué es, y hacemos la regresión como variable independiente el ingreso disponible y el consumo como variable dependiente, y le ponemos al sistema que obtenga una ordenada al origen, ese parámetro, ese factor que nosotros lo llamamos C sub 0, entonces vamos a obtener un coeficiente representativo de la propensión marginal al consumo. Bien, desglosando los factores determinantes del consumo familiar, tenemos que el consumo familiar va a depender del nivel de C sub 0, de la propensión al consumo y del nivel de ingreso, de los subsidios y de los impuestos negativamente. Y la función de inversión, ¿cuál es ¿de qué depende la formación de capital privado del sector privado? Perdón. La formación de capital fijo del sector privado. ¿De qué depende? Acá decimos que depende de dos cosas. En realidad tres, ¿no? Y sería la formación de capital fijo de origen privado. Y sub 0 sería el nivel de demanda de bienes de capital o formación de capital fijo privada si las tasas de interés fueran 0. ¿Cuál sería el nivel de inversión? I sub 0. Lo llamamos I sub 0 a ese punto, donde las tasas de interés son 0. ¿Y por qué le resto este coeficiente B larga minúscula multiplicado por I minúscula, que significa tasa de interés? La B minúscula es la sensibilidad de la B larga, ¿no? Minúscula es la sensibilidad de la inversión respecto de las tasas de interés. Cuando las tasas de interés aumenten, van a tener un impacto negativo, ¿ven? Menos B por I latina,
va a tener un impacto negativo sobre la demanda de bienes de capital. ¿Por qué? Porque ya vimos que encarece, ¿no? Cuando las tasas de interés están caras, el empresario paga más tiene que pagar más para comprar el bien de capital. No se lo paga el fabricante, se lo paga el banco, pero para el empresario, ¿qué le importa la diferencia? Y cuando bajan las tasas va a haber más inversión, porque justamente la tasa de interés impacta negativamente en la formación de bien de capital. Cuando baja la tasa de interés va a haber más inversión. Y el gasto del gobierno, donde reunimos a los gastos corrientes y a los de inversión, es una decisión política, por lo tanto, no depende del ciclo económico, depende de quién gobierne, pero no del ciclo económico. No depende del nivel de actividad. Sí dependía el consumo. A ver qué me dicen acá. ¿Las tasas de interés impactan negativamente en la inversión? Sí, justo lo dije. Me acababa de decir. Vos preguntaste antes. Bueno, y llegamos a este sochori pero que van a ver que se achica bastante. Nos queda, digamos, tenemos que la demanda agregada es la suma del consumo de la familia más el consumo corriente del gobierno más el consumo del gobierno más la inversión privada más la inversión pública. Estas cuatro cosas son, digamos, una definición. Son una definición contable, que siempre va a dar porque estamos definiendo que demanda agregada es tal cosa, como hicimos en cuentas nacionales. Ahora bien, a partir de esta definición, si queremos estimar cuál va a ser la demanda agregada, a partir de sus factores determinantes, tenemos que darle bolilla a este chorizo, ¿no? Que en verde está representando todos los factores que dependen digamos, que forman el consumo, que impactan en el consumo. En negro lo que maneja el gobierno y en azul lo que manejan las empresas, que es la formación de capital. De manera que ahí tenemos bien claritos todos los elementos que inciden. En una economía cerrada, ¿okay? No si tenemos comercio internacional. Y tampoco automáticamente pasaría esto si tuviéramos flujos comerciales entrando y saliendo libremente, flujos financieros entrando y saliendo libremente. Hay problemas ahí que lo vamos a ver. Problemas no, hay cambios en la conducta de los agentes económicos, que vamos a ver más adelante cuando ya entremos en el modelo de Mundell-Fleming. Bueno, y acá dejo aclarado Urbi et Orbe de qué hablamos cuando hablamos de gasto autónomo. Todo lo que está entre paréntesis de color colorado y en letra negra. Todo esto, en una economía cerrada, es gasto autónomo. La parte autónoma del consumo, se sub cero. La parte autónoma del ingreso, perdón, la parte autónoma del consumo también, que depende de los subsidios. La parte autónoma que depende negativamente de los impuestos, también del consumo de las familias. Terminamos con el consumo de las familias y tenemos el consumo del gobierno, el gasto en la formación de capital que financia el gobierno y la inversión privada. A todo esto lo llamamos A sub cero. Y después solemos presentarlo A sub cero neteado de el impacto de los intereses en la inversión. Esto depende del modelo que estemos usando. Depende si estamos considerando que la tasa de interés va a variar junto con el ingreso o si va a variar solamente cuando lo decida el Banco Central. En principio lo pongo como algo autónomo, como si solo dependiera de las políticas monetarias. ¿Ok? Entonces, con esta descripción de lo que es gasto autónomo, directamente
abandono el chorizo de la demanda agregada verde, azul y negra y hago algo mucho más breve, resumiendo todos los componentes del gasto autónomo en A sub 0, más la proporción al consumo por el ingreso, menos B por tasa de interés. Fíjense que la parte que antes explicaba el consumo, pero que dependía de las decisiones gubernamentales, es dependiente, está metida dentro de A sub 0. Por eso no quedó explicitada. Lo mismo los otros factores. Bien. Y acá tenemos una representación gráfica de este chiche, de esta nueva función, que es la función de la demanda agregada. Esta función de demanda agregada se representa con los dos ejes. Uno, el nivel de actividad, el PBI real, representado por la letra Y mayúscula, y la ordenada corresponde a la demanda agregada. Y ahí vemos que el gasto autónomo representa un nivel que, de acuerdo al modelo que estamos usando, a cualquier nivel de ingreso se mantiene constante, paralelo a la Y, al eje, perdón, a la abscisa. Mientras que la línea verde representa la suma de este escalón, que representa la línea azul del gasto autónomo, más el impacto del ingreso sobre el consumo. La distancia que hay entre cada punto de la línea verde y el suelo, que da la abscisa, me mide el valor de la demanda agregada correspondiente a cada nivel de ingreso. Entonces, fíjense, ¿qué le falta a este cuadro, a este modelo, que tendría cualquier otro modelo que trate de explicar la demanda? ¿Qué es lo que le falta? Con esto terminamos la clase, ¿no? ¿Qué le faltará? La demanda que ustedes vieron en otras materias de economía depende de los precios. Depende de los precios. Acá estamos, perdón, Ivo, estamos en economía cerrada. Después vemos, ok. Estamos en economía cerrada por un lado, y lo que vos preguntás de oferta agregada, acá no se ve, ¿no? Digamos, lo que estamos suponiendo de la oferta agregada es que está representada de alguna manera por este nivel de PBI, por los distintos niveles de Y están representando los distintos niveles de la oferta agregada. Pero en verdad es la producción lo que está ahí representado, el nivel de producción. No estamos conjugando oferta con demanda. Estamos analizando el nivel de la demanda en función del nivel de producción. Y viendo cómo a distintos niveles de producción hay distintos niveles de demanda agregada de la totalidad de los bienes y servicios. Lo otro que nos muestra este gráfico es un punto de equilibrio, al que llamamos, podemos llamarlo Y asterisco, o Y de equilibrio, Y sub 0. Yo le puse Y sub 0. En este punto, es donde se iguala el valor de la abscisa con el valor de la ordenada. O sea, la demanda agregada alcanza un nivel idéntico al nivel de ingreso que la alumbró, que la generó. Y ese sería un punto donde no se acumulan stocks ni se desacumulan stocks. Ahora, ¿por qué no incluimos los precios? ¿Por qué no estamos haciendo un juego de oferta y demanda con precios? Porque este cuadro
está preparado para situaciones de crisis, para situaciones donde el nivel de actividad es bajo y por lo tanto los precios no resultan una variable relevante. Sí resulta relevante cuánto producen las empresas. Bueno, yo llegué hasta acá. ¿Alguno quiere preguntar algo? Bueno, si no hay interés en rever algún aspecto, les recomiendo que vayan al libro. Las páginas del PowerPoint. Sí, sí, cómo no. Pero está en el libro. Todo esto vos lo seguís directamente del libro, ¿no? Que es el ciclo. Bueno, estos son hechos empíricos. Cómo se define la recesión, la aparición de Keynes, la teoría keynesiana, sus supuestos. Este slide es el de los supuestos y este slide el de las conclusiones. Luego entramos en el modelo, en un modelo que explica por qué se mueve la demanda agregada. El consumo, la inversión, el consumo. La fórmula de la propensión al consumo es el incremento del consumo originado, dividido por, o sea, correspondiente a un cierto incremento del ingreso. Digamos, delta C dividido delta Y. Perdón, Y disponible, o sea, en el denominador va el ingreso disponible, porque el consumo es sensible al ingreso disponible. Bueno, estimados, será, entonces, si no hay más preguntas, será hasta el miércoles. Ay, Dios, 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 Dios.